¿Vives o existes? Parece ser que, hace muchos años, cuando la antigua Bagdad era nueva, vivía en sus callejuelas un niño al que aguardaba un extraño designio. El chico se llamaba Rumi, y aquella mañana su madre lo envió al río para llenar un cántaro. Apenas se había agachado cuando escuchó el sonido de unos pasos y apareció una sombra entre la maleza. Vestía de negro, con los pies descalzos y un velo cubría su cabeza. Sin saber bien por qué, pero guiado por una intuición muda y certera, Rumi la reconoció al instante. Era la muerte que venía a buscarlo. Algo en él se rebeló contra aquella presencia repentina e injusta. Dio un salto atrás y, con la inconsciencia de la juventud, encaró al destino. ¿Por qué vienes a por mí? Apenas he comenzado a vivir. Aún tengo un camino por delante lleno de ilusiones y esperanzas. ¿En qué no puedo llegar a convertirme con el tiempo suficiente? La muerte lo miró con curiosidad. Esperaba súplicas y lágrimas, pero no el fervor de un espíritu apasionado. Negó con la cabeza mientras le susurraba: no es a ti a quien espero, sino a una vieja campesina. Tranquilo, te avisaré cuando venga a buscarte, lo prometo. El muchacho se alejó aliviado, corriendo, el miedo palpitándole en las sienes. La muerte quedó sola en el bosque y mientras veía a Rumi alejarse, sonrió de forma extraña. En realidad, no esperaba a nadie más. Aquella mañana, el muchacho vagaba por las calles con gesto meditabundo, encogiéndose como un perro abandonado ante el más mínimo ademán o grito de los transeúntes. Rumi tenía miedo de lo que había visto. Las piernas apenas le sostenían en pie. Sabía que nadie le creería, o peor, lo tomarían por un hereje. Debía mantenerlo en secreto, pero, oh memoria fatal de los hombres, conforme pasaron los días, lo urgente se impuso a lo importante y la impresión de aquel encuentro se diluyó, sepultada por los quehaceres diarios, la rutina, las responsabilidades banales de la vida y el mundo inventado de los hombres. La vida siguió su curso fatigoso y los años pasando, Rumi trabajó duro para asegurarse un sustento, se casó y tuvo 3 hijos. Como cualquier joven, pensó que sería eterno y desperdició sus mejores años en trabajo y más trabajo. El negocio creció y el esfuerzo dio su fruto. Rumi prosperó, se convirtió en un respetado comerciante de Bagdad. Exportaba grano al Líbano y a Egipto, sumergido siempre en las cuentas y tratando de lidiar con sus competidores. Continuamente pensando en lo que tenía y anhelando el futuro, se convirtió en un hombre astuto y orgulloso, amasaba fortuna y más posesiones, sin saber que estaba perdiendo la tierra por ganar la luna. Sus logros no eran alivio, sino agobio, y vivía para pagar impuestos al emir y tributos al sheik. Ya se sabe que no hay mejor esclavo que el pobre que desea ser rico. Con todo, su vida había quedado marcada por aquel recuerdo oscuro de la infancia. Cuando sucumbía algún familiar, algún amigo o ser querido, Rumi huía lejos para evitar a la muerte. Cuando sus hijos se enfermaban, se apartaba de ellos e incluso cuando su esposa sufrió un aborto natural, no apareció en meses. Ella jamás lo perdonó. Rumi nunca asistió a ningún fallecimiento, ni siquiera a los de sus padres, mucho menos al de un animal. Siempre ausente, siempre en guardia, gastaba su dinero en comidas frugales y hierbas milagrosas, exóticos brebajes del lejano oriente o dudosos remedios que le proporcionaban comerciantes oportunistas.
aprendió las técnicas más complejas de meditación y ejercicios yógicos. Jamás paseaba solo por las calles, se desplazaba en carruaje y nunca se subió a un barco. Erigió una muralla alrededor de su casa, provista de placeres que no disfrutaba, y siguió fielmente todas las religiones, adoró a todos los dioses, a los que siempre pedía lo mismo: más tiempo. Necesitaba casar a sus hijos, instruirlos en el negocio. Quería ver a sus nietos y asegurarles el porvenir. Siempre había algo por hacer, ya apenas descansaba. Justificaba aquella frenética actividad, convencido del altruismo de sus actos. Hasta que un día, durante un recorrido, contemplaba Bagdad desde el ventanuco de su carruaje con mirada ausente, meditando sus planes, cuando dejó escapar un gemido. Fue como si un elefante pisara su corazón. La había visto, la reconocía. Era la muerte. Fue un instante nada más. Vestía de negro, con los pies descalzos. Un velo cubría su cabeza. Era inconfundible, y el recuerdo marchito de aquellos días volvió a su mente. Paseaba por el mercado, rozando con su mano el hombro de algunos comerciantes, mientras esquivaba a los niños que jugaban. Se volvió desprevenida y observó a Rumi con ojos afilados e intensos. Luego el carruaje desapareció tras una edificación. La muerte venía a buscarlo, estaba seguro, lo había amenazado con la mirada. Necesitaba huir de la ciudad hoy mismo. Asustado, Rumi volvió aquel día a su hogar y anunció que se marcharía por un tiempo de Bagdad. Quería irse muy lejos. Su esposa e hijo lo miraron desconcertados, pero él insistió en que debía ausentarse por una cuestión de trabajo. Rumi partió hacia la ciudad de Abu Ghraib, donde poseía una propiedad oculta, una pequeña casa en la que esconderse de la muerte. Ensilló uno de sus mejores caballos y al galope atravesó las murallas de la ciudad. Si huía a toda prisa, aquella noche podía llegar a Abu Ghraib. Al caer el sol, Rumi avanzaba oculto entre las penumbras, con el rostro embozado, tratando de pasar desapercibido. Había salido de su escondite para rellenar un cántaro en el río. Apenas se había agachado cuando escuchó el sonido de unos pasos y apareció una sombra entre la maleza. Vestía de negro, con los pies descalzos, un velo cubría su cabeza. Tantos años después, se repetía la misma circunstancia. Guiado por una intuición muda y certera, Rumi la reconoció al instante. Era la muerte que venía a buscarlo. Algo en él se rebeló contra aquella presencia repentina e injusta. Dio un salto atrás y con la inconsciencia de la vejez encaró al destino. ¿Qué vienes a buscar aquí? Es a ti a quien busco, contestó la voz de la muerte. Es injusto. Prometiste que me avisarías antes de venir. Has incumplido tu promesa. Te he avisado cada día, insistió la muerte. ¿Cuándo?, preguntó incrédulo. La muerte se aproximó igual que un cazador silencioso. Cada vez que veías aparecer nuevas arrugas en tu rostro, se acercó un paso. Cuando tu cabello encanecía año tras año, tu espalda se encorvaba. Otro paso adelante. Cuando se agarrotaban tus rodillas, una pisada más. Sentías que perdías la memoria y ya apenas conciliabas el sueño de la juventud. Era yo, avisándote, susurró, cada vez más cerca. Pero tú no hiciste caso de ninguna de mis advertencias. Continuaste intercambiando lo más valioso que tenías por oro. ¿El qué? Tu tiempo, pronunció frente a él. Su aliento era acre. Rumi gimió asustado. Pero aún me queda mucho por vivir.
Tengo anhelos insatisfechos y proyectos por cumplir, retrocedió obstinado. Oh, necio, la existencia que tú llevabas no podía llamarse vida. Estabas muerto hacía mucho tiempo. Yo solo vengo a liberarte. ¿Aún no lo ves? Hay quien se limita a repetir su vida 77 veces y cree que ha vivido. Con todo el dinero que poseía, Rumi no podía comprar un solo segundo en este mundo. La muerte había venido a recogerlo en esta página y era hora de marcharse. No había nada que pudiera hacer. El espectro lo miró a los ojos. Todos estos años has tratado de huir de mí, pronunció, sin comprender que solo existe una forma de escapar de la muerte. ¿Cuál es?, le preguntó Rumi con lágrimas en los ojos, mientras aquella sombra se acercaba más y más. Antes de llevárselo, la figura con el velo negro le susurró al oído: viviendo tu presente. En aquel momento, antes de expirar, Rumi pronunció unas palabras apenas perceptibles, hasta el punto de que ni siquiera la muerte alcanzó a escuchar su balbuceo. A la mañana siguiente, hallaron junto al río el cadáver de un anciano, que si bien algunos lugareños enterraron a los 77 años, llevaba muerto en espíritu desde su juventud. Aquel día sucedió que todo cuanto poseía en este mundo pasó a manos de otra persona. Punto final. No se me olvidan aquellos años de la infancia en que el reloj estaba en manos de otros y el tiempo en las mías, murmuró Rumi antes de expirar. Gracias por escuchar. El autor de este relato es Sagar Prakash Katnani y este cuento se encuentra en su libro titulado Sawai, 21 cuentos sobre lo que verdaderamente cuenta.